Cada vez que nosotros empezamos a cerrar un año y comenzamos las vísperas o las fiestas de un año nuevo, es inevitable que no venga a nuestra mente algo para hacer. Es inevitable que nosotros no empecemos a pensar en cómo voy a planear mi próximo año, qué es lo que voy a hacer, cuáles son los nuevos comienzos, cómo puedo generar quizás un punto más de confianza en mí mismo, o lo típico que hacemos al finalizar cada año, que son las metas. ¿Cuáles son las metas y cuáles son los propósitos de lo que está por venir? De eso, y en la astrología se encarga mucho el tema que vamos a trabajar hoy con una gran invitada que además a mí en lo personal me pone nervioso porque digo es todo un reto. Ustedes ya la conocen, estuvimos a inicios de este año 2025 haciendo mucho trabajo acerca de los chakras, de los puntos de energía, y por eso vamos a empezar hoy, 11 de diciembre, para hablar con la médico Luisa Fernanda, con nuestra médico Luisa Fernanda, acerca de Saturno y de sus anillos y de sus planes, de sus metas y de cómo también nos ayuda a crecer de manera personal y de manera colectiva. Luisa, feliz, encantado y maravillado de la vida de estar aquí contigo compartiendo esta tarde con un tema que sé que nos apasiona. ¿Cómo estás? Bienvenida. Javier, gracias. Creo que este sentimiento es mutuo. De nuevo aquí al frente de la cámara después de mucho tiempo, un nuevo inicio, un nuevo ciclo, unas nuevas metas y unos nuevos propósitos, claramente como tú lo dices, para hablar del gran Saturno, del dueño del umbral, del señor del tiempo, del dios del tiempo, del gran regulador de la carta, de nuestro regente, de nuestro adorado Capricornio. Tú como sol y yo como ascendente tenemos muy claro de qué se trata este personaje. Entonces, encantada de estar aquí de nuevo contigo en un nuevo ciclo de charlas que espero que sean muy productivas y muy generadoras de mucha autorreflexión, tanto para nosotros dos como para las personas que nos pueden estar escuchando en este momento. De seguro, estoy completamente seguro que van a ser muy nutritivas y mencionaste algo clave que es por donde vamos a empezar. Tiene sus retornos, tiene sus anillos. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de la adultez o cuando nosotros vamos a hablar acerca del desarrollo de la regulación de nuestra vida, de nuestra carta, pues obligatoriamente hay que hablar de Saturno. Siempre que vamos a hacer algo en nuestra vida, hay un pedacito de Saturno. Siempre que vamos a hacer un contrato, hay que mirar Saturno. ¿Cuáles son los compromisos y a qué nos comprometemos con nuestra vida? Quizás es el planeta que nos va marcando la pauta en decir, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero sobre qué cimientos, qué es lo que contamos para realizarlo. Y está tan de moda Saturno con ese tránsito próximo que va a tener al Mm. signo de Aries, que pues nos lleva y nos pica la lengua a estar mirando de cómo se genera. La palabra que utilizaste fue la saga, quizás, o el punto de empezar a hablar de los encuentros, porque no da un solo programa. Entonces, sí tenemos preparado empezar desde el inicio, comenzar desde las bases o las primeras ruedas, las primeras vueltas y lo que significa Saturno. Hay mucha gente, Luisa, que nos sigue aquí en TikTok, que nos ha venido siguiendo en el canal a lo largo de este año, y a veces damos por sentado que cosas tan básicas de la astrología, pues como que a veces quizás también los que nos dedicamos a enseñarla, damos por sentado de que pues es obvio, ¿no? Pues tú lo sabes, tú está ahí. Y pues no, a veces es bueno como que ir al centro, como que recordar, volver a repasar y mirar qué es esto de Saturno. Para aquellas personas que no son como tan habilidosas, que de pronto están empezando, ¿cómo podríamos conectar a través de los arquetipos de Saturno como planeta que está por allá lejos? ¿Y qué tiene que ver como desde ahí? Bien sea desde el punto de chakras o bien sea desde el punto inicial, ¿cuál crees tú que son como esas palabritas claves que podamos entender o que alguien que no sea tan habilidoso en la astrología, pues lo pueda comprender de una manera digerible? Claro, todos tenemos en algún punto de nuestra carta natal a Saturno. Nacemos con un Saturno puesto en alguna parte de nuestro mandala natal. Saturno, fíjate que el tema que vamos a abordar son el que me propusiste que me encantó, es los cuatro anillos de Saturno, ¿sí? Y es que Saturno tiene cuatro anillos, el anillo A, B, C y D.
yendo desde la parte más externa hasta la parte más interna y más cerca del gran planeta que es Saturno. En relación a esto, vamos a dividir las charlas en 4 secciones hablando de los 4 anillos de Saturno, refiriéndose a los 4 septenios que tiene Saturno desde que parte en su posición natal hasta que da la vuelta todo el mandala, que son aproximadamente 28 años. Entonces, en este orden de ideas, se dividen desde el nacimiento hasta los 7 años, el primer septenio, de los 7 a los 14, el segundo septenio, de los 14 a los 21, el tercero, y el retorno hasta los 28 años, el retorno de Saturno. Y así sigue continuamente cada 7 años. Entonces, ¿qué palabra podemos decirle inicialmente a Saturno? Crisis. Sí. O sea, cada 7 años cambiamos la vida definitivamente en algún aspecto, ¿sí? Algún aspecto se pone en, en crisis, entonces Saturno es crisis. Saturno también es estructura, Saturno también es organización. Saturno es ese viejito que nos habla al oído y nos dice qué has hecho en tu vida hasta este momento y en qué aspecto de tu vida necesitas hacer un cambio con esta crisis que te está sucediendo. Y es muy lindo porque mira que el primer septenio hasta los 7 años y a los 7 años hay una crisis. Entonces Eh, decimos, ¿cómo puede ser que un niño de 7 años pueda tener una crisis relacionada con Saturno? Y la tiene. Y es hermosa y es muy linda. Y vuelvo y te digo, yo como pediatra, si hubiera tenido el conocimiento de todo esto siendo pediatra y cuando crié a mis hijos, definitivamente lo hubiera hecho de una manera más consciente. No digo que lo hubiera hecho inconsciente, pero lo hice como pediatra, ¿no? Como desde lo científico, claramente me di un golpe durísimo cuando me di cuenta que eso no es como lo dice la pediatría y lo científico, ¿no? Que 1 más 1 es 2 y así es como el niño nace, come, duerme, le cambia el pañal, come, duerme, le cambia el pañal. Y no, así no fue. Yo tuve a mi hijo con mi retorno de Saturno, precisamente, y eso fue una crisis. Eso fue una crisis y fue un golpe de realidad muy fuerte que me hizo cambiar muchos conceptos. Entonces, ese es el tema que vamos a empezar a ver. Mira que es un punto de crisis y es un punto de desarrollo y de reafirmarse tanto para el hijo, que es el que está viviendo, digamos, desde que nace, como que Saturno nos pone ese sello tipo ganado, Tal ¿no? cual. Bienvenido a la vida, tome su número y evidentemente la sociedad, que es algo muy Saturno, la sociedad, el clima, la política, la religión, pues hay una coherencia con esto, donde nacemos y efectivamente vamos a tener un número, vamos a tener un ID, tenemos derecho, ahí vienen los famosos derechos que tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho, y ahí se empieza a sentir Saturno de que hay una obligación de registrar. Es como la Ujú, primera parte donde se registra y donde se pronuncia, y es lo que comúnmente nos va a acompañar hasta lo largo de la vida, el famoso registro civil, dónde nació, dónde se originó, quiénes son sus padres, quiénes están a cargo, y ahí empezamos a relacionarnos como desde ese inicio, sin saberlo. Mira, mira cómo dijiste, todos tenemos, al inicio mencionabas, todos tenemos un Saturno en nuestra carta, queramos o no, creamos incluso o no creamos en la astrología, ahí está impreso en algún lugar. ujú, Y lo vivimos porque se nos da cuando los padres también están obligados como a comparecer con la huella saturnina, los pies colocamos las huellas en ese registro civil y a partir de ahí recibimos a Saturno, recibimos la impronta y recibimos el nombre por el cual nuestra psique va a empezar a obedecer. Entonces dicen Javier y yo volteo a mirar, Luisa, y entonces tú volteas de una, hay un punto de referencia de que es conmigo. Pero ahí estamos bebés, estamos siendo inconscientes, acabamos de nacer y tenemos el primer desafío de la vida, que es incluso mortal, porque de ese nacimiento o de ese trabajo inconsciente que nosotros hacemos, tú como pediatra, desde el punto de vista profesional, sabes que es todo un rollo, todo un acontecimiento, lo que se sufre y el traumatismo que es tanto para la madre dar a luz, si estamos hablando de un parto natural,
o que incluso así sea programado o así sea anestesiado, como sea, pues es el tema de cómo me voy a enfrentar a esto. El hecho es que eso es Saturno, como el que nos dice, ¿cómo voy a hacer esto? Y no hay un libro, y aunque lo exista, aunque esté ese libro, pues va a estar muy lejos de lo que va a ser el rol o lo que va a significar para mí como mamá. Tú te puedes aprender todo o como buena pediatra, mira que tú con bases científicas, con bases de estudio puedes decir, yo apliqué la pediatría y me quedé corta. Mm. Hasta cierto punto me ayudó, pero en otras líneas tuve que vivirlo y tuve que hacer mi propio libro, aunque supiera mucho del tema, tuve que empezar a desarrollar otro nivel de cosas. Ahí es donde se siente como esa protección y ahí es donde se empieza a vivir, tanto desde el lado paterno como desde el bebé. Y mencionabas, ¿no? A los 7 años, a mí sí me gustaría aprovechar ya pues que tú manejas la medicina, que la estudiaste, la trabajaste, que trabajaste también con este tema de pediatra y que a propósito les cuento a todos que es un gustazo, o sea, es muy rico y Luisa, tú sabes lo que yo opino acerca de tu profesión, acerca de ser médico, acerca de haber tumbado esas murallas saturninas, abrirte este conocimiento que está generando un boom, que está generando un gran campo de visión de manera colectiva como lo es la astrología, y tú que ya tienes esa base médica, científica, creo que eres un excelente referente para poder trabajar la medicina como era en sus antiguos, como era a través de la alquimia, ¿no? Que todo estaba mezclado, la astrología y la medicina eran una sola vertiente, es como si también el mundo nos pusiera a vivir eso y lo cual valoro muchísimo de tu parte también que estés con todo esto, ¿no? Con todo esto tan novedoso, que la medicina no es que sea nueva ni la astrología tampoco, pero unirlas sí que es un desafío, unirlas sí que es todo un tema muy Plutón en Acuario también, que eso daría para otra línea. Pero médicamente, desde el punto de vista de pediatría, ¿qué ocurre a los 7 años con los bebés? ¿O qué veías tú en esos cambios que tú aconsejabas como para poder cotejar también con el primer anillo de Saturno? Javier, gracias. Primero, gracias por el reconocimiento que me haces. Realmente pasar de la medicina alopática a esta parte holística para mí ha sido, como si ya les he dicho, una cajita de Pandora y cada vez descubro más y cada vez me sorprendo más de lo que se puede hacer, no solo con otras personas, sino conmigo misma, con todo ese descubrimiento holístico y de cosas tan alternativas y tan diferentes y tan lindas que he estado aprendiendo. Sí, fíjate que desde el punto de vista no solo médico, sino desde el punto de vista hasta espiritual, un niño es un ser puro, ¿sabes? Un niño, un bebé que nace, un recién nacido, es una almita que está encarnando para cumplir su misión en en esta difícil vida terrenal, ¿sí? Y desde ese punto de vista, entonces, quienes creen en el karma, pues dicen, especialmente en en la cultura yogi, que donde está Saturno en la carta es donde venimos a acabar de resolver temas que hemos dejado pendientes en alguna vida pasada, ¿sí? Aquellas personas que creen o que creemos en el karma, eh, donde esté Saturno en nuestra carta es donde tenemos que llegar a resolver temas que tenemos pendientes desde vidas pasadas. Por eso donde esté Saturno es lo que nos cuesta, ¿sí? Y es donde nos volvemos sabios, lo que nos da sabiduría. Nos ha costado tanto esa parte de nuestra vida, sea la parte familiar, sea la parte profesional, sea la parte de nuestras rutinas, nuestra profesión, de nuestro yo, de nuestro ego, de cómo nos ve el mundo, de cómo salimos al mundo, de cómo nos vemos nosotros mismos. Donde esté Saturno es donde nos cuesta, donde no creemos quiénes somos ni cómo somos. No importa si nos reconozcan desde afuera, nosotros mismos no nos creemos de lo que somos capaces ni de quiénes somos en ese aspecto donde tengamos a Saturno en la carta natal. Entonces, con respecto a tu pregunta, imagínate que el niño, desde que nace hasta los 3 años,
es luna, Mm. es lunar, o sea, depende completamente de la mamá. Y si lo relacionamos con la parte de los chakras, el chakra uno, ¿sí? Está representado por Saturno. El chakra uno, Muladhara, traduce raíz, pero es el chakra también desde nuestro cerebro primitivo, de nuestros instintos más primarios y de la supervivencia. Entonces, ¿qué está haciendo un bebé cuando nace? Sobreviviendo, ¿sí? Desde que toma la primera bocanada de aire, lo único que sabe hacer es llorar. Llorar para que lo alimenten, llorar para que lo abriguen, llorar para que le cambien su pañal, porque está en modo supervivencia. Entonces, la única forma de manifestarlo es llorando, porque no tiene vocabulario ni tiene nada, ¿sí? Y hasta los 3 años es muy lunar. Hasta los 3 años es un niño que ya está aprendiendo ya a tener su lenguaje, a poder comunicarse, que ya camina, ya está aprendiendo a hacer su control de esfínteres y se está volviendo mucho más independiente. Entonces a esa edad ya no es tan dependiente de la mamá y desde los 3 hasta los 7 años lo que más necesita este niño es tener a su figura paterna, ¿m? A una figura masculina que lo lleve a jugar, lo lleve al parque, lo lleve a la montaña, lo lleve a montar carros, no, no importa el género, si es un niño o es una niña o es una niña. A esa edad ese niño es muy importante que se pueda identificar con una figura paterna sin que se deje de lado, pues, el abrigo y la seguridad que le da su mamá. ¿M? Desde el punto de vista del desarrollo del cerebro, el desarrollo del cerebro en los niños se da desde el centro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, ¿m? Y de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero con eso? Ah, y de atrás hacia adelante, que también es muy importante. Entonces, el desarrollo del niño del cerebro de atrás hacia adelante atrás es la parte occipital, es lo que nos da la visión, ¿sí? Lo que maneja el nervio óptico. Entonces, los niños en sus primeros años, especialmente durante sus primeros meses, son muy visuales. ¿M? Entonces, todo lo que sea, lo que le pueda uno mostrar en objetos, todo lo que él pueda ver, los gestos de papá, los gestos de mamá, los gestos de las personas que lo rodean, los juguetes, todo es muy visual durante los primeros meses. Se va desarrollando con el tiempo la audición, ¿sí? El lóbulo temporal. Entonces todo es muy auditivo. Por eso estos niños describen que son muy esponjitas, o sea, escuchan más de lo que uno se imagina. O sea, describen incluso que pueden saber qué está diciendo el vecino, ¿no? O sea, qué dicen papá y mamá estando lejos, todo lo perciben, todo lo que lo sienten y lo escuchan. Y después hacia adelante, la corteza prefrontal. ¿M? Entonces, toda esa parte racional es la que se desarrolla más adelante, estando el niño más grande desde el centro hasta la periferia. Entonces, en el centro del cerebro, acordémonos que tenemos todo nuestro sistema límbico, la amígdala, todo ese manejo de emociones, hacia afuera. Hacia afuera va entonces hacia la corteza prefrontal. Volvemos al mismo punto. Entonces, lo último que se va a desarrollar es la corteza prefrontal, que se acaba de desarrollar incluso más o menos hacia los 23 años. Entonces, por eso vemos en estos niños actitudes tan emocionales, las pataletas que hacen, los berrinches, ¿sí? Si no se le da lo que quiere, hace berrinche, llora, grita, se manifiesta de esa manera. Pero entonces en ese momento ellos no son capaces de gestionar sus emociones, porque todavía su corteza prefrontal racional no está desarrollada. Entonces estos niños lo que hay que hacer no es castigarlos, ni pegarles, ni dejarlos en el piso a que hagan su berrinche, sino abrazarlos, hacerlos sentir seguros y en la medida en que ellos se sientan seguros, ahí van forjando sus creencias, ¿sí? Entonces, si los hacemos sentir seguros, no van a sentir después en su vida adulta que si algo no les gusta y lo manifiestan, van a ser juzgados, ¿sí? Y van a ser castigados, porque lo vemos. En los primeros 7 años se forjan todas las creencias sociales, familiares, esas creencias que en esta edad tenemos que empezar a desmontar para volver a generar unas nuevas. Entonces, estos primeros 7 años son absolutamente clave para el desarrollo de los niños. Y primero desarrollan su cerebro derecho y después el izquierdo. Entonces, toda la parte intuitiva,
artística, ¿sí? Emocional, toda esa parte del cerebro derecho es lo que primero desarrollan para después hacer toda la parte racional, objetiva, ¿no? Una visión más objetiva y más racional del mundo. Entonces, lo último que se desarrolla es la corteza prefrontal. Entonces, estos niños es importantísimo aprender a ayudarlos a gestionar sus emociones y eso viene desde su núcleo familiar, desde sus papás. Entonces, los primeros 7 años son claves porque es lo que este niño va a tener de base para el resto de su vida. Viene a ser como esa parte, la cama, como la estructura, lo que le da, lo que le va a dar soporte, por lo menos, o desde la psicología, a una idea mínima de qué soy yo. Exacto, mira, perdóname, lo que hablaste al principio, todo lo que dijiste que el registro civil, que todo esto es solamente, eso es identidad. Entonces, ese es el reto más grande en estos primeros años, que es aprender a formar y a gestionar una identidad, un yo soy, a poner límites. Y esa es la gran crisis que empieza a tener en los 7, 8 años de edad. 7, 8. O sea que ahí en esos 7, 8 años también empieza el tema de los dientes, ¿no? También empieza a suceder algo con la dentadura, a cambiar, a mudar más o menos. Pues no todos, pero una mayoría, unos más, otros menos, pero es como la edad en donde oscila casi el mudarse, que se te cayó el dientecito, que los colmillos, empieza a mostrar como Saturno el tema de crianza. ¿Y por qué hablamos de la dentadura? Porque hay una gran relación entre Saturno, hay una gran relación entre el proceso de adultez o cuando yo voy migrando hacia desarrollar mi propia individuación, tanto psicológica como física, que esto a la final va en engranaje, va en simultáneo, no es solamente que se crezca de Exacto. manera psicológica y lo físico se quede o viceversa, sino que vamos en una línea donde a veces es tan sutil para los que están tan cerca que no se ve, como que los que están tan cerca van viendo siempre lo mismo y quizás las personas que no nos ven o quizás las personas que no ven a los niños ya mucho tiempo cuando los ven es que logran marcar una diferencia de, uy, pero qué tan grande está o qué tan alto está o cómo has crecido. Pero como que los padres seguimos viendo los hijos y está normal. Lo seguimos viendo normal porque está muy cerquita, como que es tan sutil ese desarrollo que no se va marcando. Mira también cómo al mismo tiempo que tú mencionabas en este primer septenio que se desarrolla mucho el tema emocional, se desarrolla mucho el cariño, la protección, la seguridad. ¿Con qué cuento? De ahí también es como el frío de Saturno, donde no fuimos diseñados para vivir sin el otro, no fuimos diseñados sin la dinámica o para poder hacer sin la dinámica del amor. Mira que aunque sea muy Saturno, por el contrario, Saturno exige en esos primeros años que se viva y que sea consciente del que sea mi mamá, mi papá, como tú lo mencionabas, algún cuidador, alguna figura de autoridad que me pueda referenciar cierta protección o cierto cuidado, llámese bienestar, llámese tía, llámese abuela, pero lo recibo y es casi que inherente, o sea, yo no me detengo a mirar si quién es, sino que tiene que estar, y si no la hay, o si no se genera eso, voy a agarrarla, voy a adherirla de lo más cercano que pueda tener. Es decir, por ejemplo, niños que nacen en una situación muy precaria, o situación de abandono, situación difícil, fácil pueden adoptar a su maestra, por ejemplo, Ujú, como una ujú, cuidadora. Busco ujú. una figura que me proteja y busco una figura de cómo puedo por lo menos decir esto se parece a una autoridad o esto se parece a algo que sea una protección para mí o la vulnerabilidad también. En este primer septenio, mira cómo también Saturno, que es el tema de mirar esa estructura saturnina que cada uno tenemos, cómo Saturno empieza a cimentar también el desarrollo del sentido de pertenencia, que eso es muy olfativo. Mira desde la psicología cómo se trabaja el sentido de pertenencia a través de la nariz, a través del olfato como mamíferos, de que vamos olfateando. Nosotros también lo hacemos. Cuando éramos niños también lo hacíamos y también lo seguimos haciendo. La relación que hay con el olfato, con la comida, con los olores, el olor particular que tiene un niño en esa edad, en ese septenio o en los dos primeros, pero sobre todo en ese primer septenio ellos tienen un aroma muy única, muy de ellos, que es ese olor a bebé, olor a niño, olor a que ni ellos saben cómo está. Y se van relacionando también con los olores, se va relacionando con el entorno, con la comida que me preparan los cuidadores, como el olor a casa. Empezamos a desarrollar y hacer esa conexión que finalmente es lo que nos va aterrizando para
sentirme adherido a algo, sentirme adherido a esta familia o perteneciente mínimamente a esta familia a través de los olores o a través del cariño también. Y empezamos a descubrir con el olor también que nuestra madre, ¿a qué olía nuestra mamá? ¿A qué olía Ujú. nuestra mamá en ese? Y es un olor de mamá, casi que la podemos olfatear cuando llega o cuando va a venir, presentir a través de ese olfato. Ahí no tenemos tan desarrollada la intuición. En ese, fíjate cómo en ese primer septenio no está tan desarrollado todo el proceso de la psique, todo el proceso mental, conductivo tampoco, porque estamos en ese proceso de desarrollo, pero sí desarrollamos mucho el olfato y ese olfato es el que nos ayuda como a comprender cuál es el mundo que tenemos, dónde están los peligros, dónde están las necesidades y a empezar a relacionarnos con ese patriarcado, que aquí es donde ocurre una metamorfosis de si existen o no, o si están o no, o cómo se relaciona en mí. Es decir, hasta dónde yo me siento perteneciente y hasta dónde yo siento que soy una pieza integral de la familia o del vínculo que ocupo. Porque puedo estar en una familia, pero si no me siento adherido, olfativamente no me siento mamífero, no siento que es mi cama, que es mi olor, y esto tiene mucho que ver con Saturno, con las responsabilidades que yo puedo tener o ejecutar. O sea, aquí esté yo o no esté yo, no importa, porque esto no pasa nada. Distinto a que tenga un septenio donde, ay, sí, es importante porque yo soy el que le colaboro a mi mamá o yo soy Ujú. el que hago esto. Entonces mira cómo se genera un punto de yo soy, y lo mismo lo escucho de los adultos cuando nuestra madre nos dice, tú eres el encargado de hacer esto, tú eres el encargado de colocar, se me ocurre, el mantel, o tú eres el encargado de colocar los individuales. Entonces yo. Viene ese actuar de los niños de decir yo lo hago, es mi tarea, eso genera esa pertenencia, eso genera ese punto de que pertenezco a este grupo, a esta manada, ¿no? Que estoy ahí. Aquí también, en este septenio, en este primer anillo, ocurren los traumas. Claro, Ahí es claro, donde ocurre, ocurren ¿no? los traumas. Mira, a ver, ahí has dicho varias cosas bien importantes. Todo lo que has dicho, como relatas la parte olfativa y que desde ahí le da sentido de pertenencia al niño, de que pertenece al hogar, de que pertenece, eh, tiene un lugar seguro donde estar, es muy relacionado con el apego, ¿no? La importancia de que a esta edad los niños tengan un apego seguro. ¿M? Ahí es donde van desarrollando el apego con sus cuidadores, llámalo papá, mamá, abuelita, quien sea que sea el responsable de ese niño, ahí es cuando se genera el apego. Es muy importante también los niños, como tú dices, tú eres el encargado de poner los individuales o de hacer tal o cual otra cosa. Ahí también es muy importante la generación de hábitos. Fíjate que el cerebro de estos niños a los 3 años de edad tiene el doble de conexiones neuronales que un adulto. ¿M? El doble. O sea, estos niños aprenden muy rápido, muy rápido. Entonces, los hábitos que empecemos a generar en los niños en este momento son los que se van a quedar, pero aprenden por repetición, ¿sí? O sea, si tú les dices, tú eres el encargado de poner los individuales y los pone una vez, pero no le haces la repetición de esta acción, esa conexión neuronal se va a desconectar, ¿sí? O sea, se va a abolir porque dice, listo, esto no se necesita, esta conexión neuronal ya no, y se anula, ¿sí? Entonces, esas son las conexiones neuronales que vamos perdiendo durante el transcurso de nuestra vida si no hacemos acciones repetitivas. ¿M? Por ejemplo, ya hace unos años yo dejé de hacer la medicina alopática pediátrica y si yo quisiera volver a ejercer la medicina alopática, o sea, hacer la consulta, trabajar en un servicio de urgencias como lo hice durante muchos años, tengo que volver a estudiar muchas cosas porque son cosas que no lo he seguido haciendo por repetición y esas conexiones neuronales mías se han perdido. Las dosis de algunos medicamentos, pues las cosas básicas las tengo, pero la medicina se actualiza todos los días, así como pasa con la astrología, todos los días hay un aspecto diferente. Así pasa también con la medicina. Entonces, si yo quisiera volver a ejercer la pediatría alopática de consultorio, de urgencias, de clínica, tendría que empezar a estudiar de nuevo muchas cosas, pues porque se me han olvidado. Sin que se me olvide la medicina, sí se me han olvidado muchas cosas de esas. ¿M? Entonces, ellos aprenden por repetición.
Y lo que tú dices, qué es real y qué no, ¿sí? Ellos andan primero en un mundo mágico, ¿sí? En el que tienen su amiguito imaginario, en el que juegan con los niños pares de su edad, pues de ahí en adelante siempre, pero empiezan a tener amiguitos de su edad, entonces se imaginan cosas, entonces esto lo pongo acá y este juega así, y de noche tienen pesadillas porque tienen, ¿no? Pues tienen sus amigos imaginarios y eso a esa edad es muy importante. Y la crisis de los 7 años precisamente es por eso. O sea, qué es real y qué no. Porque es un niño que ya a los 7 años de edad está escolarizado, ¿sí? En general, el niño más o menos entre los 2 y los 4 años empiezan a tener un preescolar, ¿sí? Que empiezan a ir al jardín, a relacionarse con otros niños, pero sigue siendo su mundo mágico y vuelven a casa. Y en casa está su mamá, está su papá, está su olfato, está su olor, está su cama, está su comida, está todo. Pero ya a los 7 años es un niño que entra al colegio y que tiene incluso desde antes, y que empieza a tener un modo de vida completamente diferente. Entonces empieza a tener responsabilidades distintas. Entonces tiene que hacer tareas y le revisan la tarea en el colegio y si está bien o está mal. Entonces empiezan a juzgarlo y entonces ve al compañerito que hace pataleta. Entonces no hagas eso, no seas chincha, es que tú no tienes ni idea de cómo hacer las cosas. Entonces empieza a ver que juzgan a los demás y esta es una crisis donde dice, yo aquí no me siento seguro, ¿sí? Eh, Me van a juzgar, si no es a mí al que ya han juzgado. Me tengo que quedar sentado en un salón, en una silla, por horas enteras, cuando yo podía estar jugando, o en mi casa podía estar jugando libre por donde quería. Entonces es una crisis súper importante. Además, también forjan su identidad. Entonces, todas estas creencias que se han generado, sociales, familiares, esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas, es que si haces esto está mal, ¿sí? Entonces, son creencias que se van formando, ¿m? Eh, y que a esta edad ya ellos tienen la capacidad de juzgar, por ejemplo, a las personas, a los papás. Entonces los mm, papás les dicen, vístete con esta camiseta, este pantalón y estos zapatos. Entonces, dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero la camiseta de color rojo con el pantalón morado y los zapatos verdes, pero eso no te queda bien, no importa, es como yo me quiero vestir. Entonces empieza a haber una rebeldía, ¿sí? Pero esa rebeldía es completamente amorosa y abrazable, ¿sí? Lejos de juzgarlo y decirle no lo hagas, es aprobarlo y dejar que esa identidad que él está afirmando, pues sea la base de su desarrollo de ahí en adelante. Si lo juzgamos, si lo regañamos, si le decimos, entonces es un niño que va a crecer con una carencia súper importante y que en el momento en que se relacione con sus otros compañeros en la adolescencia, por ejemplo, entonces va a decir, yo no puedo ser auténtico, ¿sí? Yo no puedo decir lo que yo pienso, lo que yo soy y lo que yo siento, porque me van a juzgar. Entonces, un niño que no va a tener buenas relaciones sociales, que le va a costar mucho trabajo relacionarse con sus pares, en el colegio, en actividades, porque va a sentir que si él es auténtico demostrando lo que es, va a ser juzgado. Entonces es un periodo súper bonito en el que los papás y los cuidadores pueden hacer conscientemente mucho por los niños. ¿M? Son seres súper permeables donde lo que tú les digas te lo creen, porque eres su mamá y porque eres su papá. Y esas creencias son las que van a ser la base de todo el resto de su vida y las que los van a poner en problemas. Y que después hay que desmontar esas creencias para poder aprender a ser personas diferentes, porque las experiencias y la vida los van a ir llevando como a todos, a situaciones y a momentos en que van a decir, uff, o sea, esto que tengo y esto que sé y esto que estoy creyendo ya no me sirve, ya no me funciona, ¿sí? Entonces van a empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento y de autogestión súper importante, pero todo eso se genera en los primeros 7 años de vida. Yo voy a compartir la carta, voy a compartir la carta para hacer un ejemplo del croquis, a ver si Ujú, la tenemos por acá. Y solamente poder plasmar que justo en este septenio que nosotros estamos hablando, en este primer septenio, es cuando ocurre también lo que comúnmente llamamos una cuadratura. O sea, que al mismo tiempo que se da esto o al mismo tiempo que se va gestando, empezamos a ser evidentes ahí como en un aspecto tenso. Por ejemplo, si lo vemos, a ver si te da a ti, tú me dices.
Yo te aviso, ahí todavía no. Ya. Exacto. Voy a colocar, acomodarlo por aquí. Y aquí nos va a quedar fácil mientras acomodo las imágenes. Listo, aquí ya estamos. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? En esto que nosotros estamos hablando, en esta partecita, acá, ahí podemos ver que, ejemplo, cada uno de nosotros al momento de nacer vamos a tener a Saturno, que es esto que yo encierro acá, ¿sí? Y aquí vamos a tener a Saturno en algún lugar de nuestra carta, por tener una posición. Ese va a ser el momento en el que nosotros nacemos. Justo a los 7 años, que es ese primer septenio, este Saturno va a hacer un desplazamiento de el punto de nacimiento y va a generar unos movimientos hacia adelante que se ubica aquí. Entonces es muy normal que si tú tienes un hijo o cuando nosotros pasamos a los 7 años, pues ya vamos a tener a Saturno en esta posición. ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos manifestar con esto? Como decía Luisa Fernanda al inicio, todos tenemos a Saturno en un punto de nuestra carta y a los 7 años ese Saturno avanza más o menos, en este caso, alrededor de 90 grados. Es lo que se desplaza Saturno desde el momento de mi nacimiento hasta el primer septenio. Este aspecto astrológico es lo que tomamos o se hace referencia mucho en un aspecto de tensión, en un aspecto de viraje o en un aspecto de cambio o técnicamente llamado una cuadratura. Cuando Saturno ya ha logrado desplazarse 90 grados desde mi punto de origen o punto de nacimiento. Es como si Saturno, que es el tiempo, generara esa cuadratura a los 7 años para decir o poner en evidencia que no podemos seguir como si estuviéramos en los primeros 7 años. Por eso es el gran regulador de la carta que a través de 90 grados o a través de cada 7 años, si aquí lo tenemos de esa manera, quiere decir que a los 7 años más adelante, o sea, cuando tengamos 14 años, ya vamos a tener a Saturno en el otro punto, que es lo que comúnmente llamamos la segunda cuadratura, que daría caso o daría forma a lo que astrológicamente nosotros denominamos una oposición frente al Saturno natal. ¿Sí? Entendiendo esto, Saturno hace dos movimientos dentro de los primeros 14 años de nuestra vida, repartidos en septenios. Los primeros 7 años, que se corresponden a una cuadratura o desplazamiento de 90 grados en la carta del nativo, marcando un punto de inflexión donde Saturno dice necesitamos hacer un viraje, necesitamos crecer. Prácticamente la función que tiene Saturno con lo que nosotros hemos venido trabajando en el tema de hoy es llevarnos a lo que decía Luisa Fernanda, la parte de gurú o la parte maestra de nosotros. Y la única alternativa en la que nosotros podemos generar esa maestría es con el tiempo, que es lo que comúnmente llamamos experiencia, y ujú. a través de una crisis o a través de un cambio o a través de que me retiran un algo, me quitan un algo, y es esa posición crítica o esa posición de crisis de cómo me van a quitar esta comodidad o lo que en psicología llamamos zona de confort, esa zona de confort que se cambia y se mueve porque para los niños también la tienen, ese levantarse temprano, eso es una actividad muy saturnina. Cuando la mamá le dice, no, es que ahora tienes que, porque entras al colegio, estás en primero de primaria y ya no puedes entrar a las 10 de la mañana, sino que ahora debes entrar a las 7 de la mañana. Desde ahí se empieza a percibir los anillos de Saturno en que no puedo seguir desarrollándome en el otro septenio como si estuviera bebé o como si fuera infante. Por ejemplo, en el primer septenio, mira cómo el primer septenio se regula el aseo. El tema del Eso. aseo personal, que eso es una crisis para los niños. Nosotros también pasamos por ahí, es una negación absoluta y el hecho de que nos cambien el pañal, pues eso es una cosa absurda. Si nosotros nos devolvemos al tema, a ningún niño en ese septenio le gusta que le cambien el pañal. Es algo que se requiere porque si no se te quema la cola. ¿Cómo no te vamos a cambiar el pañal? Pero ese contacto de que no y me niego, y la mayoría, el 90% de los niños en ese primer septenio es un problema y lloran, lo que decías tú, hacen berrinche, hacen su pataleta, porque claro, me vas a sacar de esa zona de confort, aunque sea bien para mí. Por eso es que Saturno es tan temido
y las experiencias saturninas son tan difíciles porque aunque sea un bien para mí, yo no lo veo como tal. Yo no lo veo como ese desarrollo. Yo no estoy viendo que mi mamá me está haciendo un favor. Yo veo que es un castigo. Yo veo que me quita, me baja los pantalones y me pone unos pañitos fríos, helados, me lastima, porque eso es lastimar, para, digamos, como lo percibimos nosotros. Y ahí es donde empieza a ocurrir todo ese desarrollo de exigencia que a través de los años, aquí ya dando la curva o hablando de esta primera cuadratura que hace Saturno en las cartas de nosotros también es una forma de interpretarlo porque esto va a seguir. Fíjate cómo primer septenio, segundo septenio una cuadratura, tercer septenio, cuarto septenio, que es lo que llamamos el primer retorno, los cuatro anillos. En este segundo, ¿qué crees tú que es más representativo, Luisa? En esta parte de la segunda cuadratura, lo que es de 7 a 14, porque ahí ya la dinámica Bueno, cambia. dijimos que hoy vamos a hablar del primero. Ah, bueno, vámonos entonces con ese primero. En este primer tramo y lo que gira, lo que Bueno, va no, pero girando el mira, sí, segundo. en el segundo septenio ya es la adolescencia, ¿no? Empieza a ser adolescente. Entonces, no solamente es la identidad de los primeros 7 años, que digamos que es de una manera inocente, sino que ya empieza a tener su desarrollo puberal, por ejemplo. ¿M? Y a los Eso, 14 años ya es, ahora sí quiero yo ser independiente, ahora sí no quiero que mi papá y mi mamá estén conmigo, ahora sí ellos no son mi zona segura, ahora ya necesito tener otro tipo de experiencias y riesgos. Entonces esta es otra edad de los 14 años en crisis en que ya no quieren la casa, ¿sí? No quieren, necesitan tener otro tipo de experiencias, incluso corriendo muchos riesgos, a diferencia de los primeros 7 años, que sí es el niño de 7 años en que ya tiene su identidad formada y su yo, pero es un niño más inocente. Y no digo que los de los 14 años no sean inocentes, pero ya es un adolescente en el que la vida ya torna una forma y unos colores distintos al primer septenio. sí. Bueno, aquí hay una pregunta interesante de Debbie que me atrevo a contestar esto que ella dice, mira, tengo una hija de 6 años que no habla nada de nada en el colegio. No sé cómo ayudarle. Si ya tiene 6 años, ya es un punto, digamos que ya es una alerta. Digamos que a los 6 años, de hecho desde antes, ya genera un punto de alerta. Entonces, yo sí te recomiendo que este caso muy puntual, sí debe ser visto en psicología, sí debe ser tomado porque hay múltiples formas de por qué no está pasando esto, ¿no? De por qué no se está dando esta comunicación, máxime que ya tiene 6 años. Digamos que aquí tanto como decirte yo, es esto o es lo otro, sugerirte de una manera escueta algún comentario, en este caso sí valdría la pena mirar más a fondo y no tomarlo pues mira que no pasa nada, no habla y cómo la puedo ayudar. Creo que ahí es donde valdría la pena como poner más atención frente a eso porque ya es algo muy marcado, es algo que tiene muy referente en esto. De acuerdo, Javier. Fíjate que, pues primero ver si no habla nada solo en el colegio, si no habla nada también en la casa, ¿no? O sea, descartar todos los problemas auditivos y del lenguaje desde el punto de vista médico. Pero muchas veces los niños, precisamente cuando se están escolarizando, están viendo y aprendiendo muchas cosas que les generan mucho miedo. Entonces, y hay que empezar como a perseguirlos de alguna manera en el colegio para saber qué es lo que está pasando, porque ellos pueden empezar a tener actitudes en que no quieran ir al colegio, y como ella de pronto que no quiera hablar en el colegio, y es ver qué puede estar pasando en el colegio de cosas que a ella le estén generando mucho estrés o mucha crisis, o qué puede estar pasando en la casa que cuando llega al colegio no quiere relacionarse. Entonces yo creo que es un tema de tomarlo con pinzas, de ser muy honestos para poderla ayudar. Exacto. Bueno, esta primera cuadratura, Luisa, sí, de arranconazo, de 0 a 7 años, pero esta cuadratura, este primer desplazamiento que hace Saturno y este primer septenio lo volvemos a vivir después de los 30. Entonces, nótese que Saturno da toda la vuelta, da todo el giro, llega otra vez a su punto de partida y arranca otra vez a volver a formar el mismo septenio, claro, ya en una adultez,
ya en un tema donde se supone, ahí es donde Saturno, el gran planeta regulador o el planeta también que rige los procesos de crecimiento, de individuación y los procesos de adultez en nosotros, Saturno cuando termina de dar toda la vuelta, el hecho de que Saturno dé todo un giro es como que percibe o siente la autoridad de ser más exigente aún. Y esto Mm, incluso lo notamos también nosotros. Ahí ya empezamos a tener. Es decir, esta vuelta que tenemos acá la vamos a volver a vivir a los 30. Todo lo que nosotros hemos venido hablando, todo lo que la doctora, la médico Luisa ha venido manifestando acerca de la crisis, los procesos, de todo lo que nosotros hacemos acá, esto se vuelve a repetir. O sea, no es que lo vivamos una única vez en la vida y ya, claro, no lo vamos a vivir con el mismo nivel de conciencia, pero volvemos a pasar por ahí. Es como si la vida volviera, lo voy a colocar acá en verde, por ejemplo, vuelve otra vez Saturno después de los 30 y en este caso todo el tiempo o todo el tramo de lo que va a ser 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y va avanzando hasta llegar hasta 37. Esos 37, de 30 a 37 años, es el mismo tramo que vamos a estar viviendo de cuando nacimos a 7 años, solo que ya desde una No figura se nos más caen los adulta. dientes. Ahí ya se nos caen los dientes, pero se nos caen los dientes, pero de aterrado, se nos caen los dientes de, Dios mío, descalcificación. ¿De qué es esto? ¿De qué es esto? Porque volvemos a conectar. Y claro, más adelante vamos a volver a pasar. Por eso, los 7 años que nosotros vivimos, o siempre en las psicologías o en las terapias, se toma mucho el backup, se toma mucho el cómo fue, el cómo se formó, qué fue lo que nosotros tuvimos como identidad en ese momento, qué fue lo que nos dio base, qué fue lo que nos dio solidez. De aquí también, claro, Saturno es un planeta también de referente del miedo. Saturno también es Ujú. un planeta referente del miedo que forma mi realidad, porque a lo mejor lo que a mí me da miedo o lo que a mí me daba miedo cuando era pequeño, pues a lo mejor a ti no. A lo mejor para ti era agradable. Entonces Saturno también va manejando. En esta línea, ya pasando mucho al tema astrológico, hay algo que a veces no se toma mucho en referencia y vale la pena que los que estén viendo en el tema de sus cartas también lo miren. En ese primer cuadrante, en esa primera cuadratura, en ese primer desplazamiento que hace Saturno desde el nacimiento hasta nuestros 7 años, hay que ver qué planetas tenemos allí. ¿Sí? Porque en esos 7 años que Saturno hizo esos movimientos, pues a lo mejor tocó, como se puede mirar aquí en este ejemplo de esta carta, podría llegar a tocar a Quirón, pudo haber Ujú. tocado mi Venus, pudo haber en ese primer septenio tocado mi Sol, pudo haber tocado mi Luna, por ejemplo, si tú tienes la Luna o tienes algo en ese cuadrante, eso es clave en el desarrollo. Y eso también va marcando las pautas de los acontecimientos traumáticos que pudo haber tenido lugar los miedos en la infancia. Entonces también es muy bonito precisar cuáles fueron esos tramos de ese septenio que se vivieron allí, ¿no? Que eso nos va a servir también como un backup hacia, nos sirve como backup hacia adentro, nos sirve como backup hacia mirar qué tocó. Casi siempre que uno ve, Luisa, estos tramos, o casi siempre que analizamos en la astrología, este cuadrante, lo que Septenio tocó, si se encontró con algún transpersonal o si se encontró con algún planeta personal, ahí casi siempre vamos a ver que hubo situaciones que marcaron la vida de ese niño, de la infancia, o una ruptura de sus padres, o una caída, por ejemplo, una fractura que marca durante ese periodo. Y ahí es donde también encontramos un material de apoyo dentro del desarrollo de lo que significa Saturno. A Saturno le interesa algo y es hacernos maestros de nuestra propia vida. Ujú. Esa es como la meta de Saturno, es como ese gran gurú que dice, la meta contigo es llevarte hasta lo más alto que puedas pertenecerte a ti mismo. De ahí viene Exactamente. la palabra individuación, de ahí viene la palabra crecimiento, adultez. No es solamente ser grande de una profesión o algo, sino a nivel personal, ¿no? A nivel conductual, a nivel de la psique también. Espectacular eso que dices, Javier. El trabajo de Saturno durante toda nuestra vida es hacernos responsables con nosotros mismos. Eh,
Hacerse amigo de Saturno es algo muy importante porque con cada crisis o con cada momento difícil que tengamos, siempre tendemos a echar culpas, a proyectar y a echar la culpa y a buscar culpables. Pero si nos hacemos responsables nosotros de lo que está pasando sin necesidad de tener que proyectar nada a nadie, esto nos genera un autoconocimiento, un crecimiento y una sabiduría muy importante. Mira que quiero citar el ejemplo del cuento de la Bella y la Bestia, A ver, voy a ahorita retirar con esto. Saturno. Es la película de la Bella y la Bestia, ¿no? Sí. Eh, la bestia tiene que convertirse en príncipe azul. Y en este caso, Saturno es la bestia. Y si tenemos en cuenta la película y nos acordamos un poquito, nos damos cuenta que cuando nos enamoramos de la bestia, se rompe el hechizo y se convierte en príncipe azul. Entonces estamos teniendo crecimiento en espiral todo el tiempo. ¿M? Nuestro crecimiento es en espiral y Saturno está presente todo el tiempo en nuestra carta. Está en contacto con un planeta personal, con un planeta transpersonal, en cuadratura, en oposición, en el primer septenio, segundo, tercero, el que sea, está presente todo el tiempo. Y lo único que quiere Saturno es mostrarnos realidades, generar estructuras, ¿m? Y hacernos más fuertes y fortalecernos. Entonces es un camino de autoconocimiento y de aprender a vernos y a trabajar sobre nosotros mismos muy lindo. Es un trabajo espectacular. Y sepamos algo de astrología o no, esto se va viendo durante la vida, en los momentos de vida, en las crisis que tenemos y en la necesidad de hacer cambios, la necesidad de sentir no puedo seguir en lo mismo, aquí tengo que hacer algún tipo de cambio en lo que sea que esté pasando y eso nos da un crecimiento muy importante. El señor de las formas, el señor de los moldes, Saturno que va moldeando nuestra vida, Saturno que va como las manos, Saturno son como las manos en la arcilla, que va teniendo esa forma y cuando vamos dándole el molde y vamos haciéndole la forma y la arcilla va girando, va dando la vuelta y las manos. Saturno viene a ser esas manos y por un momento nosotros visualicémonos como si fuéramos esa arcilla y hay unas grandes manos que están moldeando. A veces para darle forma, para darle molde, se necesita apretar la arcilla. Si Ujú, fuéramos la arcilla que estamos ahí ujú. dando vueltas y entonces tú sientes que me ahorca, de ahí quizás el concepto de Dios aprieta, pero no ahorca. Son esas manos tomándose incluso en la vida misma, porque para algunas culturas cabe resaltar que Saturno es el mismísimo Dios o astrológicamente lo ven y lo veneran como si fuera la máxima autoridad en el universo, que son esas grandes manos que logran arcillar nuestra vida y a veces sentimos que, uy, como que esto que pasó y es simplemente la vida dándonos forma, la vida mostrándonos que debemos tener otro molde, solo que a veces es en crudo, a veces se perciben esos moldes que vamos teniendo, pero al mismo tiempo nos va protegiendo, al mismo tiempo nos va cuidando, nos va haciendo como las veces de custodio. Es como ese maestro que no le gusta, Saturno es como ese maestro que no le gusta demostrar frente al alumno que hay un punto de cariño, sino que la forma de cariño es a través de la guía y a través de la exigencia, Exactamente. pero que también defiende, como ese maestro en la escuela, aquel maestro que es fuerte, es rígido y puede llegar a chocar contigo, pero es el que va y pone la cara, es el que más recoge firmas, es el que más busca recursos para el colegio, es esa maestra que más hace y levanta la voz frente a las directivas y que también marca una gran diferencia entre es mi curso, es mi grado y yo lo protejo y esto es así. Y uno se imagina que la señora, que la profesora que es tan terrible, tan no, que es tan estricta, tan de todo, y mírala como va y pide también, pero cuando vuelve al salón, llega con su mirada de autoridad y llega con su mirada de exigencia y con ese punto, eso es Saturno. A veces cuando sentimos esas manos saturninas que están arcillando y dándonos forma en la vida, es donde a veces queremos seguir en la misma forma o mejor, a veces, no tener forma de nada. Pues creo que también como para cerrando un poquito el tema y
la línea de este primer anillo, porque va a ser una saga y va a ser una continuidad de lives, donde vamos a poder ampliar también lo que va a ser el segundo septenio, tercero y cuarto, pero en este primero, la mejor manera de podernos llevar con Saturno, coincido mucho con lo que tú mencionaste, a través también de la disciplina y a través también de la autoexigencia, buscando y sabiendo siempre que donde está Saturno y la misión de él es generar esa parte de gurú, es sacarlo. Me encantó eso que dijiste, así lo tengamos en cuadratura, así lo Ujú, tengamos tocando la luna, tocando el sol, donde esté, se siente. Es más, ujú. es más las veces que nosotros no queremos ver a Saturno, que lo que Saturno está incluso implícito en nuestro cotidiano vivir. ¿No te ha pasado? A veces es más nosotros Claro, los por que queremos supuesto. que. Es que Saturno se ve todos los días, Javier. Saturno es la autoridad, ¿sí? Cuando nos encontramos en la calle con un policía que nos para, eso es autoridad y eso es Saturno. Cuando vemos a nuestro papá, a nuestro padre de sangre, a nuestro papá, eso es Saturno, eso es autoridad, eso es lo que nos pone límites, lo que nos ayuda también a poder vivir en sociedad. Eso es Saturno. Saturno no castiga, Saturno guía. Entonces, es bonito aprenderlo a ver de otra forma y sin saber de astrología, ver a Saturno de otra forma es saber que cada crisis es una oportunidad. Entonces poder ver con otros ojos y sentir, esto es una oportunidad, me duele, me genera un disconfort inmenso, necesito moverme, pero es una oportunidad de generar cosas y resultados diferentes. Tengo un par de frases. Sí, súper genial. Vámonos Hay con esas una frases. de Simone Weil que dice, por el sufrimiento al conocimiento. Y tengo otra de Aristóteles que dice, la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Uy, esa es profunda sobre uno. Y esa es una frase muy saturnina. Es una frase que conecta mucho con los huesos, con los tuétanos. Es una frase que conecta con esa valentía y con esa crueldad y con esa frialdad que se podría percibir al fondo de la frase como, ay, no es tan así. Pues sí, sí, claro, claro que lo llevas ahí. Es como dice Saturno también de decir, requieres de unos elementos y requieres de un acompañamiento y de unos moldes iniciales, pero que debemos retirar el pañal, debemos retirar la crema número 4. Y ahí es donde se siente el frío, cuando vamos a recibir eso. Bueno, pues gracias también por dice que por acá que encantan tus frases, Luisa, le echan porras a a las Gracias. frases. Aprovechar para decirles, algunos de ustedes no conocían a nuestra médico holística, ya trabajó muchos años a través de la medicina, de la parte pediátrica, también ha venido trabajando la parte energética, holística, es una gran conocedora también de los conceptos astrológicos. De hecho, dentro de sus consultas, por lo general, ella utiliza ambas vertientes, utiliza la parte médica y utiliza también la parte holística, la parte energética. Y creo que es como lo decía al inicio de Life, un gran referente a través de lo que nosotros podemos unificar. La medicina es muy antigua, al igual que la astrología, pero modificar, unir, hacer este compostaje en el mundo 2025 que tenemos ahora, creo que es el gran desafío para hacerlo y yo siempre encantado. Me alegraste el día de hoy, qué rico, estaba esperando mucho este live. Ya habíamos hecho algún material a inicios de este año, pero qué rico volver a retomar también esto y que la gente también pueda escuchar de tu voz, escuchar de una médico, escuchar también de una persona que ha tenido experiencia, que lo ha vivido, que tú que trabajaste en cuidados intensivos, que sabes la parte médica, que conoces esa parte técnica y que te has permitido y que ya rompiste y rasgaste todos esos velos para decir, a ver, ¿qué es esto de la astrología? A ver hasta dónde esto puede llegar a contener o a trabajar en un paciente y servir como algo unificado a una medicina. Yo creo que ahí le pegaste a la pelota. Ahí la sacaste del estadio cuando haces esto tan bello, porque, pues hablando de Saturno, eso rompe esquemas, rompe estructuras, y con un Saturno en Aries también llevar esta medicina, pues qué delicia que ustedes también puedan contar con el conocimiento de nuestra médico holística. Ella también tiene su canal de YouTube, lo voy a dejar aquí en descripción para que ustedes también puedan seguirla. Ella también comparte pensamientos, inspiraciones cotidianas
Y yo creo que lo mágico y el plus que tienes, Luisa, en esto no es solamente la experiencia médica, sino también el haber tumbado las murallas de atreverte a hacerlo, porque soy consciente que muchas personas les gusta, les apasiona, pero no se atreven a dar ese paso. Creo que eso también demuestra mucho el ascendente en Capricornio que tienes, que te lleva un poco más allá a empujarte de la exigencia de lo obvio y trabajar esa zona pisciana, de decir aquí hay más, aquí se puede dar más. Y entre más integrativa sea la medicina, tú lo sabes, tú lo viviste muchos años, entre más integrativo sea, no solamente desde el cuerpo, sino también desde la mente, desde el alma, desde el corazón, pues eso genera unos resultados muy bonitos que a la final se disfrutan y se sienten, ¿no? Javier, gracias. Gracias por estas palabras tuyas. Estoy encantada con esto, me está apasionando todo esto que estoy aprendiendo y que estoy descubriendo. Yo creo que en la vida tenemos la obligación de ser coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos, con nuestras acciones. De lo contrario, si elegimos algo distinto que sea de una forma muy consciente, pero que seamos coherentes siempre en la vida, nos genera muchas satisfacciones. Entonces estoy feliz con esto, estoy aprendiendo muchas cosas y bueno, te agradezco a ti porque has sido mi profesor, mi guía, mi impulsador. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias y que se repita y que sigamos en este camino bonito. Amenazamos con volver para el segundo punto. Vamos a estar hablando del segundo, tercer septenio de las líneas que tiene Saturno también en el desarrollo de la individuación. Y qué rico también que ustedes nos puedan acompañar. Un abrazote para todos. Por acá te dejo saber, aprendiendo de los mejores. Un abrazo. Gracias por tu invitada. Esto no fue un live, esto fue una clase, dicen por aquí. Esto fue una clase completa. Estuvo súper padre, genial. Gracias también por sus mensajes, gracias por sus reconocimientos acá en TikTok, en Instagram, en Facebook también nos están viendo a esta hora. También un abrazo. Y en YouTube, hola doctora, un gusto conocerla, gracias también. ¿Dónde la podemos conseguir? Yo les comparto también el link en descripción. Les voy a dejar el link para Gracias. que ustedes lo puedan compartir y la puedan seguir también en su canal de YouTube. Yo ahorita Eh, no estoy haciendo consultas virtuales, solo presenciales, porque hago el tema de chakras, de energía con chakras, y me gusta más hacerlo de forma presencial acá en Bogotá. Entonces hago algo de la carta astrológica para poder hacer la alineación de chakras y algo de biodescodificación. Entonces solamente lo hago de manera presencial. Entonces, gracias por preguntar. Hola desde Japón. Imagínate, también desde Japón Wow. nos ven. Bueno, un abrazote. Javier, Luisa, nos gracias. vemos la próxima semana. Quedamos Sí. planillados. Hay un público que nos espera. Un segundo anillo de Saturno. Sí. Todavía falta terminar de darle la vuelta, hablar de lo que es por allá. Bueno, eso vamos a acabar por ahí en el 2030 hablando de Saturno. Gracias, un abrazo. Bonita noche. Cuídense mucho. Gracias. Chao.